Bienvenidos hermanos una vez más a este servicio de miércoles online. Te pedimos que levantes tus manos, que cierres tus ojos ahí en donde estás, ahí en tu lugar, y vamos a empezar declarando grandes verdades sobre nuestro Dios, declarando que Él nunca nos deja, y vamos a darle esta ofrenda de alabanza, esta ofrenda de adoración. Te invito a que puedas tener un corazón sensible, un corazón receptivo en este tiempo de alabanza y de adoración, en el tiempo de la palabra, y vamos a alabar con todo nuestro corazón a nuestro Dios, porque Él se lo merece y porque Él es digno de toda honra, toda gloria, todo honor, toda alabanza. Todo esto, Padre, te lo pedimos y te lo damos en el nombre precioso de tu Hijo amado Cristo Jesús y en el de tu Espíritu Santo. Amén y amén. Vamos a cantarle a Él. Aunque yo camine por el valle de la oscuridad, tu amor perfecto me sostendrá. Aunque yo me encuentre rodeado de tormentas y más, no temeré, pues tú estás aquí, y yo no tendré temor, pues tú estás conmigo. Y si tú estás conmigo, ¿a quién temeré? ¿A quién temeré? Oh, no me dejarás si estoy en dificultad. Oh, no me dejarás en la lucha o en la paz. Oh, no me dejarás, tú nunca me dejarás. Aunque yo camine por el valle de la oscuridad, tu amor perfecto me sostendrá. Y aunque yo me encuentre rodeado de tormentas y más, no temeré, pues tú estás aquí. Cantamos. Y yo no tendré temor, pues tú estás conmigo. Y si tú estás conmigo, ¿a quién temeré? ¿A quién temeré? Oh, no me dejarás si estoy en dificultad. Oh, no me dejarás en la lucha o en la paz. Oh, no me dejarás, tú nunca me dejarás. Cántale a Él. Oh, no me dejarás. Oh, no me dejarás si estoy en dificultad. Oh, no me dejarás en la lucha o en la paz. Oh, no me dejarás, tú nunca me dejarás. Decimos: yo puedo ver la luz, yo puedo ver la luz que ilumina al que confiado está, mientras que las pruebas de este mundo lleguen hasta su fin. Te alabaremos, te alabaremos. Dile: yo puedo ver la luz, yo puedo ver la luz que ilumina al que confiado está, mientras que las pruebas de este mundo lleguen hasta su fin. Te alabaremos, te alabaremos. Oh, no, no me dejarás. Oh, no, no me dejarás. Oh,
una última vez, no me dejarás. Oh, no, no me dejarás si estoy en dificultad. Oh, no, no me dejarás en la lucha o en la paz. Oh, no, no me dejarás, tú nunca me dejarás. Tú nunca me dejarás. Tú nunca me dejarás. Así es, Señor, creemos y confiamos que tú nunca nos dejas, Señor. Estamos delante de ti, Señor, alabándote, adorándote, bendiciendo tu nombre, Señor. Ven y llena este lugar de tu hermosa presencia, Dios. Llena nuestros hogares de tu hermosa presencia, Señor. Oh, Señor, te alabamos, te adoramos, te bendecimos a ti, Señor. Gracias, Padre. Vamos a cantarle al estar en la presencia, dile. Al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón. Mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré. Postrado ante ti mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Y al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón. Mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré. Postrado ante ti mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro
a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré. Postrado ante ti mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Decláralo una última vez. Y al estar aquí delante de ti te adoraré. Postrado ante ti mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Te adoramos, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Muy buenas tardes, hermanos. Bienvenidos al tiempo de los anuncios. Les queremos dejar unos avisos importantes para esta semana y las siguientes. Este viernes, como ya sabemos, tendremos nuestra conferencia y desayuno de Israel. El tema será ¿Por qué Israel?, impartido por el pastor Daniel Martínez a las 8:30 de la mañana. Les recordamos que para poder asistir es muy importante su registro. Puede hacerlo llamando a nuestras oficinas, enviándonos un inbox o en el link de aquí abajo que aparecerá en los comentarios. Otro evento importante que tendremos será el 11 de junio, una conferencia con el doctor David Ormachel. Les recordamos que este evento lo estamos haciendo en conjunto con Radio Esperanza, por lo cual separar su lugar también es muy importante. Tendremos dos conferencias, a las 10 de la mañana y a las 4 de la tarde. El registro es muy necesario para ambas. Por último, ya tenemos los devocionales del mes de junio. Les recordamos que es muy importante meditar la palabra de Dios en la semana con nuestra familia. Tenemos para niños, para jóvenes y para adultos. Esperemos que se encuentre muy bien y que Dios lo bendiga. Lo dejamos con la palabra del licenciado David Martínez. Hola a todos, gracias por conectarse. Es un placer, una bendición poder estar aquí con ustedes compartiendo en este tiempo la palabra de Dios, una meditación de la palabra del Señor. En esta ocasión le he titulado Reflexiones de una batalla y vamos a estar recordando, meditando y aprendiendo de una de las batallas, de una de las historias más conocidas por todos nosotros en la palabra de Dios. Me refiero a la batalla de David contra Goliat. Vamos a orar antes de iniciar. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, pedimos, Señor, que tu palabra nos enseñe en este tiempo a comprender, Señor, el reto que tú tienes para nosotros en las batallas, en las luchas que cada uno de nosotros tenemos a lo largo de nuestra vida.
tú nos enseñas a través de tu palabra y sobre todo que podamos tener la fe, la acción, la decisión, Señor, para vencer todo gigante, vencer toda circunstancia que se nos presenta. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, pues le he titulado Reflexiones de una batalla porque es una historia conocida, no vamos a leerla en detalle, asumo, como a veces sucede en los salones de clase cuando el maestro dice, bueno, voy a dar por hecho que leyeron el capítulo, yo voy a dar por hecho que usted ya conoce, que ya leyó tal vez en su palabra la historia de David y Goliat, y vamos a estar recordando aspectos importantes, pero sobre todo sacando de este relato lecciones que podemos aplicar a las batallas que vivimos cada uno de nosotros el día de hoy. Y quiero empezar diciendo eso, la vida, especialmente la vida cristiana, la vida de un creyente, de un hijo de Dios, puede ser descrita, aunque no nos guste en ocasiones, puede ser descrita como una batalla, como una lucha constante. Y hay quienes les gusta definir la vida como un viaje, ¿no? Hay quienes definen la vida tal vez hasta como una fiesta o como un partido de fútbol o como un juego de ajedrez. Pero si nosotros vamos a la palabra de Dios en diferentes ocasiones, nos hace el llamado a reconocer que la vida es efectivamente una lucha y una batalla. Y no crea, que quiero tomar una actitud de siempre estar en contienda o estar buscando problemas donde no los hay. No, simplemente sabemos que como hijos de Dios, que como hijos de luz, como dice la palabra, estamos en una constante lucha. Dice la palabra de Dios, habla de nuestro adversario, el diablo. Dice que él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y también el Señor Jesús en el Evangelio, Él dice, quien no es conmigo es contra mí. Puedo imaginar al Señor Jesús trazando una línea y diciendo, de este lado los que son conmigo, de este lado los que son contra mí. Y Él nos llama a decir, bueno, toma un partido, ponte una camiseta, decide para quién vas a jugar, para el reino de Dios o para el reino de las tinieblas. Y tal vez en una analogía, hablando en términos futbolísticos, todos al entrar a jugar un partido sabemos qué portería vamos a defender y qué portería es en la cual vamos a anotar los goles. No podemos entrar a un partido diciendo, no, pues yo no voy a defender ninguna portería, ni voy a anotar goles en ninguna de las dos porterías. No podemos permanecer neutrales, tenemos que tomar un lado, un bando, una camiseta, y en este caso estamos hablando de los hijos de Dios, del reino de Dios. Y por eso es que estamos en una lucha constante, en una batalla constante. Una lucha que, por cierto, Jesús ya ganó por nosotros, una victoria que Él nos otorgó, pero a cada uno de nosotros nos da minutos de juego, y sigo con esta analogía de fútbol, nos da minutos de juego porque el tiempo que Él nos da a nosotros para vivir en esta tierra, tenemos que hacer nuestro mejor papel, defendiendo su reino, pero también anotando goles para su reino, en este caso arrebatando a Satanás todas esas obras y todo eso que Él quiere afectar en nuestras vidas, ganando más almas para Cristo y haciendo crecer el reino de Dios. También decía que la vida es una batalla porque desde que nacemos, desde que salimos del vientre de nuestra madre, estamos luchando por respirar, por captar oxígeno, por cambiar nuestro sistema de haber permanecido 9 meses en el vientre de nuestra madre, ahora a valernos por nosotros mismos. Una lucha por aire, por oxígeno, por alimento. También una lucha contra el tiempo, que desde el momento que nacemos, alguien lo dijo con estas palabras duras, empezamos a morir. ¿Y qué vamos a hacer con ese tiempo que Dios nos ha dado? Es una lucha. ¿Qué vamos a hacer para mantener nuestra salud? ¿Qué vamos a hacer cuando la enfermedad quiere venir a nuestras vidas y cuando las circunstancias son adversas a nosotros? Es por eso que la analogía de la vida y de la vida del creyente como una lucha, como una batalla constante, es muy, muy adecuada. Pero especialmente de vez en cuando en nuestra vida aparecen estos gigantes, estas luchas que no son las luchas diarias, no son los afanes diarios, sino que son verdaderos gigantes que parece que están ahí y que no se van a ir hasta ser derribados. Y si no los derribamos, ellos nos van a derribar a nosotros.
las reflexiones que quiero compartir en este tiempo, reflexiones de una batalla, hablan precisamente de ese tipo de batallas. No una batalla cualquiera, no una batalla diaria. Estoy hablando de la batalla con gigantes que han estado ahí atemorizándonos, oprimiéndonos por ya demasiado tiempo. Y es, o te derribo o me derribas. Bueno, pues el contexto de esta historia es Primera de Samuel, capítulo 17. Todo el capítulo 17 narra esta historia de David contra Goliat. Y vamos a estar leyendo pedazos, algunos versículos. Voy a iniciar en el versículo 3 de Primera de Samuel 17. Dice así, dice, y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat, de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo. Está narrando precisamente en 1 Samuel 17 los dos bandos, los israelitas contra los filisteos, los buenos contra los malos, los que creían en Dios contra los que se burlaban de Dios. Versículo 8, y se paró y dio voces, habla de Goliat, a los escuadrones de Israel diciéndoles, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos, y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Ahí está el reto, ahí está la amenaza de este gigante contra el pueblo de Israel. Dijo, no es necesario que nos peleemos unos contra otros, todo este pueblo contra todo este pueblo, solamente uno que venga contra mí. Vamos a hacer esto de uno a uno. Y si yo salgo vencedor, ustedes nos van a servir a nosotros, los filisteos. Y si ustedes o a la persona que ustedes elijan me vence a mí, todo mi pueblo les va a servir a ustedes. Eso era lo que estaba en juego. Esa era lo que estaba en la batalla. Ahora, ¿qué reflexiones podemos aprender de esta historia conocida por todos? Ya lo decía, en la cual este joven David, pues no voy a decir indefenso porque fue a la batalla con armas. Ahorita vamos a hablar de eso, cómo se preparó David para la batalla. Pero este jovencito que parecía que no tenía oportunidad de ganar la batalla, no solamente la ganó, pero la ganó de una manera aplastante y logró en esa lucha uno a uno dejarnos una lección y una reflexión, al menos 4 cosas que yo quiero llamar su atención en esta breve meditación. La primera que quiero compartir, dice ahí, la primera reflexión de esta batalla, Dios te ha preparado. Y quiero que lo pienses, si puedes, dilo en voz alta, dilo ahí en tu lugar. Dios me ha preparado. Dios me ha preparado para esta batalla. No para cualquier batalla, para esta batalla. Y quiero que mientras voy compartiendo, tú pongas en tu mente, en tu corazón, e identifiques cuál es ese gigante que ya ha estado ahí en tu vida por demasiado tiempo. ¿Cuál es ese gigante que tú quieres de una vez por todas derribar? Puede ser un gigante en el área de las finanzas, en el área de la familia, en tu matrimonio, en una situación con tus hijos, tal vez en tu trabajo, tal vez en el ministerio, tal vez hay algo dentro de ti, tal vez es una enfermedad, algo que ha venido y que representa ese gigante que te está amenazando y atemorizando, en el cual te juegas todo por el todo, o lo derribo o me derriba. Número 1, Dios te ha preparado, Dios me ha preparado para esa batalla. Y si vamos ahí en 1 Samuel, en el capítulo 17, podemos ver que el rey Saúl le decía a David, no estás preparado, David, eres muy jovencito, aquí están los verdaderos soldados, ellos tienen armaduras, ellos fueron convocados. David estaba, ni siquiera estaba ahí considerado para la batalla, estaba ahí por casualidad, digamos entre comillas, llevaba un poco de alimento a sus hermanos, pero él recibió esta amenaza y se sintió ofendido con un celo santo de ese Dios viviente que es el Dios de Israel. Y dijo, ¿cómo es posible que estén amedrentando así a los hijos de Dios? Pero el rey Saúl le dijo, no estás preparado. Mira la respuesta de David.
en el versículo 34 dice, David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Versículo 37, aquí está la clave. Añadió David, Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Él también me librará de la mano de este filisteo. Primera reflexión de la batalla. Dios te ha preparado. Ciertamente David nunca había enfrentado a un gigante, pero había enfrentado fieras en el campo para defender a su rebaño. Y tú, este gigante que tienes delante de ti, delante de tu vida, parecerá eso, un gigante, parecerá enorme, parecerá invencible, pero tienes que reflexionar que no es la primera batalla que tú tienes en tu vida. No es tu primera batalla. Ahora, tal vez este gigante es tan poderoso y tan grande y tan atemorizante que te han hecho dudar si será tu última batalla. David sabía que no era su primera batalla y él tenía la convicción en su corazón que tampoco sería la última. Él echó mano de lo que él sabía hacer, defender a su rebaño, ser un pastor responsable de sus ovejas y cuando era necesario, pues con violencia, defender lo que era suyo. Ahora lo tendría que hacer, pero con un gigante. Es importante reflexionar y a veces minimizamos la experiencia de batallas pasadas. Minimizamos también las habilidades que podemos tener y que Dios ha permitido que adquiramos y que es bien importante que las tengamos a la mano como David tenía a la mano su honda. En una ocasión profundicé un poco más en esa habilidad, que más que habilidad era una herramienta de batalla. La honda no era un hobby, no era como una resortera, que a veces confundimos que la honda es como una resortera de ese niño que anda de travieso, a lo mejor buscando para cazar lagartijas o qué sé yo. No, la honda era una verdadera arma letal. De hecho, en el ejército de Israel había un frente de batalla que eran puras personas que sabían dominar y manejar la honda. Lo repito, un arma letal. Eran tan certeros, tan ágiles y tan capaces de utilizar esta arma que algunos era posible que mataran un pájaro, un ave en vuelo. Imagínate la precisión que uno debe tener, el tino, la habilidad, la fuerza, la puntería para poder derribar o matar, en este caso, un ave en vuelo, en pleno vuelo. Entonces David ya tenía algo literalmente en su morral, en su bolsa, él tenía algo, el cual él trajo a la guerra. Sabía que no era sabía que no era su primera batalla y en fe sabía que no sería la última. De hecho, efectivamente, David enfrentó muchísimas batallas más en su vida. Algo que tú y yo tenemos que hacer cuando estamos delante del gigante, reconocer de qué batallas pasadas Dios nos ha preparado para este momento. Echar mano también de todas las herramientas que Él nos ha dado en la mano y que podemos traer a la batalla. Ahorita vamos a ver qué vamos a hacer con esas herramientas, pero la primera reflexión es, como dice ahí, Dios te ha preparado o Dios me ha preparado. Segunda reflexión, y esta es algo que recientemente Dios me llamó mi atención por diferentes razones y lo quiero aplicar aquí porque es muy importante. La segunda reflexión es esta: debes renunciar a ti mismo. Y debes renunciar a ti mismo. ¿A qué me estoy refiriendo? Que cuando vamos a una batalla de verdad, cuando vamos a una guerra, aún en el plano natural, si tenemos un soldado que se enlista para ir a la guerra, hay la probabilidad de que ese soldado no va a regresar con vida. Cuando tú te enlistas en el ejército como voluntario o porque eres llamado para ir a pelear a la guerra, dentro de las posibilidades está que no regreses y que mueras en combate. David renunció a sí mismo. Y tenemos un poquito de contexto ahí en el capítulo
17 de Primera de Samuel, versículo 28, uno de sus hermanos, cuando David va, recuerden que él no había sido convocado para ir a pelear, le llevó alimento a sus hermanos, y cuando sus hermanos lo ven, lo regañan, lo critican, y pensaba que él estaba ahí por curioso o inclusive por morbo, porque quería ver tal vez sangre, quería ver la guerra, quería llevar noticias a su padre o tal vez un chisme, decir yo estuve ahí. Y dice en el versículo 28, y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo, ¿para qué has descendido hasta acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. El hermano lo estaba criticando porque pensaba que solo venía de espectador, pero David no venía de espectador. David había renunciado a sí mismo, había renunciado a su propia vida, a su responsabilidad. De hecho, había renunciado a su labor de pastor. ¿A quién le dejó cuidando esas ovejas? No lo sabemos. ¿Su padre estaba enterado? Sí, pero es posible que haya dejado desatendido en poco o en mucho sus responsabilidades en casa. Pero una cosa David estaba decidido, y era a darlo todo. Debes de renunciar a ti mismo, debo de renunciar a mí mismo cuando voy a una batalla. ¿Por qué? Porque cuando vas a una batalla sabes que hay la posibilidad de que no regreses. Ya lo dije, esto es la verdad cuando vas al ejército, pero en la vida a veces enfrentamos batallas en el ministerio, en la familia, en los negocios, en lo que hagamos, en nuestro trabajo. ¿A qué me refiero? En el campo misionero, ¿cuántos hermanos misioneros, cuántos pastores han dejado su tierra, literalmente han dejado su parentela para ir a predicar a otra nación y nunca regresan? Y si regresan es por un corto periodo de tiempo, han perdido a su familia, han renunciado en ocasiones a sus hijos, a sus nietos, a pasar tiempo con su familia. ¿Por qué? Porque Dios los ha llamado al campo misionero. Y hay también hermanos misioneros que entregan su vida, entregan su tiempo, entregan su salud, sus recursos, pero algunos de ellos inclusive mueren en el campo de las misiones. Lo mismo sucede en el trabajo, lo mismo sucede en el ministerio. ¿Cuántos siervos de Dios saben que en el ministerio que Dios les ha llamado es un área de peligro, ya sea porque haya persecución o por el tipo de personas o el tipo de ciudad o de contexto en el cual Dios les haya puesto a servir? Su vida corre peligro todo el tiempo. Y como buen soldado haces un análisis y dices, yo voy a la guerra, pero yo sé que no puedo regresar. David tenía esta actitud. Sabía que o Dios le daba la victoria o él iba a quedar ahí también como un fallecido más, un caído más en batalla. En la enfermedad, cuando tenemos gigantes de enfermedad que vienen a nuestra vida, qué importante es también poner las cosas en una balanza y saber que cuando vamos a enfrentar una batalla, hay una posibilidad de que esa batalla la perdamos, voy a decirlo así. ¿A qué me refiero perderla? ¿Qué pasa si la enfermedad no sana en nuestro cuerpo? ¿Qué tal si es una enfermedad de muerte? ¿Qué tal si nosotros morimos a pesar de que vayamos y oremos y demos pasos y tomemos las recomendaciones, el tratamiento, la operación, la cirugía necesaria? ¿Cuántas personas van en ese campo de batalla y no regresan? Ahora, sabemos con fe, con certeza, con certidumbre, que aún la derrota que pudiera parecer la muerte física, dice el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo, para mí el morir es ganancia. Sabemos que la muerte física no es el final, sabemos que la muerte física es el pase a la vida eterna, a la vida con el Señor, a esa vida que es más real que esta vida que estamos viviendo. Pero no por eso vamos a minimizar el impacto de un gigante en el área de la salud, en el área de la enfermedad, ya lo dije, en el área del ministerio y en ocasiones en otro tipo de cosas que sabemos que nos estamos jugando nuestra misma vida. Una frase, y la palabra nos recuerda cuando dice que tomemos nuestra cruz, dice la palabra de Dios también que debemos de morir a nuestro viejo hombre. Vino una frase a mí que es muy fuerte, pero creo que es muy real. Y esta frase es, date por muerto. Cuando vas a la batalla, de verdad, date por muerto.
tú ya estás haciendo lo que tienes que hacer. Si Dios conserva tu vida y te da la victoria, gloria a Él. Pero si pierdes tu vida ahí, tú ya te diste por muerto. Y esto es algo difícil, que es la mentalidad de un verdadero soldado de Jesús, de un verdadero siervo de Dios. Cuando no estás apreciando tu vida más allá del llamado, sino que el llamado que Dios te ha dado es más valioso que tu propia vida. Debes de renunciar a ti mismo. Esa es la segunda reflexión. Y quiero pasar a la tercera reflexión. Son 4 en esta meditación. Y esta es una reflexión que dice, número 3, reconoce las proporciones o reconoce el tamaño del gigante, el tamaño de la batalla. Es muy importante. Y en esta imagen podemos ver al joven David y podemos reconocer la proporción que él tiene delante de ese gran gigante. Vemos que es tal vez lo doble o lo triple en esta imagen. Y bueno, vamos a basar nuestras proporciones en lo que la misma palabra de Dios nos enseña. No sé hasta qué punto este dibujo es exactamente en proporción al tamaño de David y del gigante, pero la Biblia sí nos da una medida exacta de las proporciones. Dice 1 Samuel 17, versículo 4, salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, lo leímos hace un momento, y tenía de altura, ahí lo dice, 6 codos y 1 palmo. ¿Qué tan grande era el gigante? ¿Cuál era la proporción? Bueno, 6 codos y 1 palmo equivalen a 2 metros con 97 centímetros. El gigante Goliat tenía una altura aproximada de 3 metros, le faltaban 3 centímetros para los 3 metros. Era enorme, era un verdadero gigante. Algunos piensan que un gigante era una persona muy alta. Las personas más altas que yo he visto en mi vida miden 2 metros, 2 metros con 2 centímetros, tal vez 2,5. En una ocasión vi una persona enorme en un hotel hace muchos años, no sé cuánto medía, pero era enorme porque literalmente tenía que agacharse para poder no golpear en el techo. Pero ese gigante que yo vi, esa persona muy alta, no medía 2,97, a lo mucho mediría 2,10, 2,15, no lo sé. Bueno, casi 1 metro más de la persona más alta que yo he visto. Yo no sé cuál es la persona más alta que tú has visto. Casi 3 metros. El gigante Goliat tenía una verdadera proporción, enorme comparado con David. Y por si fuera poco, empieza a describir no solamente su altura, sino su equipo y todo lo que él traía. Dice, un casco de bronce, versículo 5, en su cabeza, llevaba una cota de malla y el peso de la cota, 5,000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce, jabalina de bronce en sus hombros, y el asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza, 600 siclos de hierro, e iba un escudero delante de él. Si yo fuera a pelear con este gigante, diga, ya no me lo sigas describiendo, por favor, me lo estás describiendo, entre más me lo estás describiendo, más miedo me da, más temor me da enfrentar. Pero ¿sabes qué? La palabra de Dios hace bien en describirnos con detalle el tamaño del gigante. ¿Por qué? Porque es importante cuando vas a la batalla que tengas en mente las proporciones. ¿Quién eres tú o qué puedes hacer tú delante de ese gigante, delante de ese reto, delante de esa enfermedad, delante de ese problema que tú tienes? Lo tienes que proporcionar. Pero lo más importante es que una vez que te has proporcionado o que has tomado la proporción tuya en relación al gigante, bueno, pues ahora toma la proporción del gigante en relación a nuestro Dios. Y ahí te vas a dar cuenta quién es el verdadero gigante. La palabra de Dios dice ahí en Jeremías 20:11, dice, mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Jeremías 20:11, mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Es bueno medir tu proporción con respecto al gigante, pero es más importante medir la proporción del gigante con respecto a tu Dios, con respecto a mi Dios, con respecto a nuestro Dios. Y quiero ir ahí al versículo 45, porque David hace precisamente eso.
después de que ve la descripción con detalle de la altura, del peso de la armadura, de las armas que llevaba el gigante, de la misma manera tú tienes que medir el tamaño de la prueba, el tamaño de la lucha a la cual te vas a enfrentar. No tengas miedo en conocerla a detalle, no la ignores, no la hagas menos, no la minimices, porque tienes más probabilidades de perder esa batalla si minimizas el tamaño de tu gigante. Pero una vez que lo hagas, ponlo en comparación al tamaño de nuestro Dios. Dice el versículo 45, entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Dice versículo 46, Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y él os entregará en nuestras manos. Lo que David hizo ahí fue reconocer las proporciones de su Dios. Y se dio cuenta que Goliat no era rival para el Dios de Israel. Goliat no era rival para el Dios de los ejércitos de Israel, como dice ahí. Y eso es algo muy importante, es una reflexión que tú y yo debemos de tener cada que nos enfrentamos a un gigante en nuestra vida. Reconocer las proporciones del gigante, pero sobre todo reconocer la grandeza de Dios y que no hay nada ni nadie, no hay problema, no hay enfermedad, no hay circunstancia, no hay reto, no hay nada que pueda contra la voluntad, contra el poder, contra el amor de nuestro Dios para con nosotros. Y bien, pues voy a cuarta y última, repasando las tres anteriores reflexiones de una batalla. Número 1, Dios te ha preparado, Dios me ha preparado. Número 2, debes de renunciar a ti mismo. Debo de renunciar a mí mismo cada que voy a una batalla. Número 3, reconoce las proporciones. Y número 4, y con esto quiero terminar y te quiero decir la última reflexión en este relato de David y Goliat. Te quiero decir esto: ve a la ofensiva. Ve a la ofensiva. En el relato de David y Goliat vemos a este pequeñito buscando pleito a este gigante filisteo, pero no lo vemos corriendo, no lo quiso cansar, a ver si me alcanza, a ver si puedes conmigo. No, David fue a la ofensiva. Ahorita vamos a leer que él dio pasos para ir a adelantarse a Goliat. Hay también ventajas y desventajas de ser un gigante. Dentro del problema, dentro de lo grande que era Goliat, pues era también un tanto torpe. Algunos estudiosos van un poco más allá y dicen que muchos de los gigantes que existieron en los tiempos bíblicos tenían inclusive hasta problemas en su vista, que por esa razón llevaba un escudero delante de él que lo guiaba, porque al ser ellos tan altos tenían un problema en su vista. Era un tanto torpe, era muy fuerte, pero no era necesariamente ágil. Entonces David aprovechó toda esta situación y él fue a la ofensiva. Y yo sé que a lo mejor esto en un relato bíblico o en un mensaje de la palabra, en una meditación aquí en la congregación, alguien diría, pero ¿cómo? ¿Qué me estás diciendo? Si uno como hijo de Dios debe de guardar la paz, debe de no ir a la ofensiva, nunca, no, al contrario, la palabra ofensiva o ofensa la tomamos en un sentido directo de afectar a alguien. Y a veces decimos, no, mira, mejor a la defensiva, mejor me defiendo cuando me ataquen. Es más, o mejor ni me defiendo. Sí, la Biblia habla también que hay momentos para hacer una cosa y la otra, pero en este caso específico, como decía, no estamos hablando de cualquier batalla, de cualquier gigante. Estamos hablando de el gigante que te puede o que me puede destruir. O lo destruyes o te destruye. Esta es una batalla épica que tiene consecuencias épicas y trascendentales, no solamente sobre ti, sino en tu matrimonio, en tu familia, en tu ministerio, tal vez en tu patrimonio, tal vez en tu vida. Tiene implicaciones generacionales. O derribas al gigante o te derriba. Entonces, ¿sabes qué? Es tiempo de ir a la ofensiva. Y quiero leer ahí en el versículo 38, seguimos en 1 Samuel 17, no nos hemos movido de ahí, dice así:
Eh, ah, Dice, y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y le dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Ahí vemos un indicador de que David fue a la ofensiva, pero antes de ir a la ofensiva, él todavía se despojó de aquello que le estorbaba. Le quisieron imponer herramientas, le quisieron imponer toda una coraza, le quisieron todo ese uniforme de soldado y de batalla, pero ni siquiera le quedaba, no sabía utilizarlo, no había entrenado con él. Primero se tuvo que despojar de todo aquello que no le servía y después fue y tomó aquellas armas que sí sabía utilizar. Tomó 5 piedras, no tomó una, no tomó 10, tomó solamente las necesarias. Y dice que él se fue hacia el filisteo. Y más adelante, en el versículo 48, dice, y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de ahí una piedra y la tiró con la honda. E hirió al filisteo en la frente y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Y puedo imaginar esta escena en la cual Goliat empieza a avanzar lentamente hacia David, pensando que lo va a atemorizar. A veces así vienen nuestros gigantes acechándonos poco a poco, comiéndonos, robándonos la paz, afectándonos, trayendo temor, afectándonos cada día un poco más, y van avanzando lentamente. Y David dijo, basta. Y David empezó a avanzar, pero él rápido. Goliat venía lento, David avanzó rápido, le salió al encuentro, y yo creo que fue la primera parte de la estrategia que sacó de base a este gigante. Pensaba que iba a salir corriendo este jovencito y nunca imaginó que iba a salir al encuentro para luchar contra él. Y seguimos leyendo así, dice, así venció David al filisteo con honda y piedra e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. A veces las herramientas que Dios te va a dar para vencer al gigante no son las herramientas convencionales, pero sí son las herramientas que Él te ha dado para que tengas en tu mano. Dice, y entonces David corrió y se puso sobre el filisteo y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Levantándose luego los de Israel y los de Judá, gritaron y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle y hasta las puertas de Ecrón, y cayeron los heridos de los filisteos por el camino de Saraim hasta Gat y Ecrón. Bueno, es una escena bastante gráfica, bastante violenta, por cierto, y aquí estamos hablando, obviamente, nosotros, que cuando Dios nos da la victoria sobre ese gigante, tenemos que asegurarnos que esa victoria sea completa. David le cortó la cabeza, es un acto bastante violento, bastante gráfico, pero ¿qué significaría para ti o para mí el día que Dios nos dé la victoria, el momento que nos dé la victoria? ¿Qué sería cortar de tajo con todas aquellas cosas, con todas aquellas ataduras, cadenas? Puede ser falta de perdón, pueden ser malas decisiones, pueden ser cosas que nos han estado atemorizando. ¿Qué pasará el día que Dios te dé la victoria? ¿Dejarás espacio todavía para mayor temor? ¿Dejarás duda? ¿Dejarás de robarle gloria a Dios diciendo, pues ahorita se ve tranquilito ese gigante, capaz de que se levanta y viene otra vez a atacarme? ¿O serás como David, decidido, y le cortarás de una vez por todas la cabeza a ese gigante y decir, no volverá más a molestarme? Vendrán otros gigantes, vendrán otras batallas, pero al menos este ya lo vencí en el nombre de mi Dios. Tenemos que ir a la ofensiva. Tenemos que hacer algo al respecto. Y aquí quiero ser muy cuidadoso, porque Dios nos va a dar a través de su Espíritu Santo la sabiduría en el qué hacer. Sería grave que alguien tomara esta palabra y, si está pasando cosas en tu vida, difíciles, retos, de pronto tomes una decisión arrebatada, sobre todo si no estás siendo guiado en la sabiduría de la palabra, si no estás siendo guiado por el consejo que Dios te ha dado a través de las personas sabias
que conocen de la palabra de Dios, que escuchan también la voz de Dios, si Dios no te da paz en tu corazón, si las circunstancias no son apropiadas, ¿de qué serviría que fueras a la ofensiva? Lo voy a decir de esta manera. Puede que pierdas terriblemente, aun que si te quedaras esperando. Y quiero hablar del esperar, porque en ocasiones el esperar se nos olvida que también es un verbo. Esperar también es acción, aunque es una acción que parece pasiva. A veces esperar el momento correcto para actuar, para hacer algo, es la clave. Y Dios nos va a dar la sabiduría siempre para ir a la ofensiva de nuestro gigante. No esperar a que nos siga atemorizando, no esperar a que nos siga robando, a que nos siga intranquilizando, quitando la paz, quitando el gozo. No, vamos a ir a la ofensiva. Pero el cómo lo vamos a hacer, el Espíritu Santo nos va a guiar a través, como ya lo dije, de su palabra, de la oración, del consejo, de la guianza, de la sabiduría y de la inteligencia que vienen de Él. Bueno, pues ahí están las 4 reflexiones, las repaso rápidamente. Reflexiones de una batalla entre David y su gigante. Dios te ha preparado. Número 2, debes renunciar a ti mismo. Número 3, reconoce las proporciones del gigante, pero reconoce las proporciones de tu Dios. Y número 4, ve a la ofensiva. Haz algo al respecto. Dios ha puesto algo en tu mano. Dios ha puesto una onda, una piedra con la cual tú puedes, aunque parezca poco probable, tú puedes derribar al gigante con las herramientas que Dios ya te dio. Vamos a orar y vamos a pedir al Señor que podamos aplicar esta sabiduría en nuestras batallas diarias y sobre todo en las batallas más importantes delante de esos gigantes que todos enfrentamos a lo largo de nuestra vida. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ser como David, valientes, entendidos de los tiempos, también, Señor, dispuestos a darnos por muertos si es necesario, en un sentido figurado o en un sentido literal, porque aún sabemos, Señor, que el fin de esta vida no es el fin para nosotros. Al contrario, es el gozo, Señor, en la eternidad contigo. Pero ayúdanos, Señor, a renunciar a nosotros mismos. Ayúdanos, Señor, a reconocer las proporciones de los gigantes que enfrentamos, pero sobre todo del tamaño de tu gloria, de tu poder, Señor, por sobre todas las cosas. Y ayúdanos, Señor, a ir a la ofensiva y no estar esperando, Señor, dice tu palabra, que tu reino, Señor, solamente los violentos lo arrebatan. Los hombres de acción, dice otra versión, que seamos esos hombres, esas mujeres de acción y que podamos ver grandes victorias en tu reino en este tiempo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.